Hola familia, gracia y paz. Acá estamos en un nuevo video de análisis de edificios de construcción, publicado por el Remanente de una Fe Inteligente, el canal de Eliud Emanuel Díaz. Y bueno, de raíces hebreas saltó a ateísmo, ¿sí? Histórico, a ciencias bíblicas. Eso fue el cambio drástico que se vio a partir de ese video. Y a partir de este video que estamos analizando, es uno de los videos que más le estoy dedicando, ¿sí? Por cuanto ha producido mucha tristeza en algunos hermanos, ya lo dije, esto lo voy diciendo en los videos, y también enojo, ¿sí? Enojo, decepción, y obviamente que te enoja de repente escuchar las afirmaciones que se hacen contradiciendo, contrarrestando la Torá. Las escrituras mismas hablan por sí solas y se defienden ante las declaraciones de Eliud, ¿sí? En este video de edificio de construcción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con este análisis. Vamos escuchando y vamos a ir viendo. La confusión más grande que se ve en estos videos es que se mezcla datos históricos con mentiras, con cuento, con verso, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que literalmente existe el rabinato, los rabinos judíos, escribas, han inventado o creado una religión que se llama judaísmo, ¿sí? Pero que el judaísmo surge prácticamente mucho tiempo después de que estaba escrito el Tanaj, ¿sí? El tema es que, según Eliud te hace creer que los rabinos escribieron el Tanaj. El Tanaj es todos los libros, los libros proféticos, los libros de Moisés, todo fue escrito por los rabinos, según Eliud. Y bueno, ahí está la confusión más grande, porque los rabinos sí hicieron comentarios, sí escribieron el Talmud, sí inventaron una religión, ¿sí? Sí se basaron en las escrituras, pero ellos no escribieron las escrituras. Ellos no escribieron la Torá ni los libros proféticos. ¿Por qué? Porque los libros proféticos denunciaban directamente a los escribas, a los sacerdotes, ¿sí? Entonces, no hay una disonancia entre la historia que está contando Eliud y lo que uno ve en la Biblia, ¿sí? Por otro lado, bueno, está hablando del rey Josías, un buen rey según libro de Crónicas, libro de Reyes, ¿sí? Pero, ¿qué tan bueno era? Bueno, Jeremías 3 profetiza contra Israel en el tiempo del rey Josías. Entonces, el rey guardaba la Torá y los otros no, o sea, Israel no. ¿Qué pasaba ahí? Está interesante, le animo a que lea Jeremías 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Que está muy bueno lo que se dice, lo que se narra, lo que se cuenta acerca de Israel, ¿sí? Después, cuando cuenta sus narraciones, saca hipótesis y cosas que no están en los textos. Entonces usted va a escuchar ahora a Eliud contar una historia, ¿sí? Acerca del rey Josías, y algunos de los elementos que él está mencionando, eso no están en las escrituras. ¿De dónde saca? Son hipótesis, ¿sí? Hipótesis. Otra historia, que no es la historia que te cuentan las escrituras. Así que bueno, comencemos entonces con este análisis. Gracia y paz, bienvenidos, shalom. Había una propaganda nacional para crear una nación. Era la primera vez que los israelitas por fin tenían alrededor pueblos que no los estaban sometiendo. Habían sido sometidos por Egipto, luego el norte fue sometido por Asiria. Bueno, que por primera vez Israel no fue sometido. Esto, les digo, es una historia que no encaja para nada con las escrituras. En las escrituras repetidas veces dice que hubo paz de guerras, ¿no? En cuanto a guerras, hubo paz en Israel desde la época de Josué. Hubo jueces que hubo paz durante 80 años. El país tuvo paz, la tierra tuvo descanso, dice. Y no se refiere a que no plantaron ni cosecharon, sino a que no hubo guerra, ¿sí? No hubo guerra por cuanto estos reinaron ahí o juzgaron la tierra.
Entonces, ven que esta historia no cuadra con cuando uno lee las escrituras, no encaja para nada. ¿Por qué? Porque es otra cosa. Entonces trata de deconstruir la Biblia, trata de destruir las escrituras, trata de desacreditar lo que el texto te está diciendo. No, él te dice, no, en realidad eso no pasó. Lo que pasó es lo que yo te estoy contando. ¿Sí? Porque ¿quién te contó a vos? Y los maestros ateos, ¿sí? Me enseñan Biblia en las escuelas de ciencias bíblicas. Bueno, esos maestros enseñan otra historia, nada que ver con las escrituras, ¿sí? Entonces, ahí es donde usted tiene que ver de dónde viene lo que se está enseñando acá. Miren, cada enseñanza que se da tiene un propósito, un objetivo, y el objetivo de esta enseñanza puntualmente es desacreditar la inspiración divina en las escrituras, desacreditar la autoría de Moisés, desacreditar las profecías acerca de Mashiach y por tanto la divinidad de Mashiach, ¿sí? A eso está enfocado, ¿sí? A eso está enfocado. No sé si usted vio todo ese video, pero a eso está enfocado. A ver, continuemos. Y en estos momentos, por fin, eran independientes y podían hacer, ahora sí, una campaña de conquista del reino del norte. Porque los del sur nunca habían podido conquistar el norte. Habían querido unificarse y los del norte no querían, pero ahora ya los del norte no existían, las tribus del norte se fueron a Siria, como sabemos nosotros. Bueno, sepa que esto es según esta hipótesis, según esta historia que te está contando Eliud, Israel ahora estaba en condiciones de ir a conquistar el norte, ¿sí? Cuando nosotros en las escrituras vemos algo totalmente distinto. O sea, ¿de dónde saca eso, Eliud? De la Biblia no, ¿sí? De las escrituras no lo saca. Porque en las escrituras nosotros vemos un cuadro totalmente distinto, ¿sí? Vemos una situación en que Israel, que se había dividido en dos, bueno, la parte del norte ya habían sido despojados, fueron deportados a Asiria, ¿sí? Y tenían a los profetas que decían, la próxima, si no se convierten, si no se arrepienten, es Judá, ¿sí? La nación de Judá. Les va a pasar exactamente lo mismo. Ellos no andaban pensando en ir a conquistar nada, ¿sí? No andaban pensando en ir a conquistar nada, según las escrituras, ¿sí? Según las escrituras. Sigamos escuchando un poquito más. Pero entonces fue que fueron y trataron de conquistar, pero no pudieron, porque en ese entonces llega el faraón Necao de Egipto, que tenía guerra con Asiria, y cuando va a Siria a pelear con Egipto y Israel está en medio, los levitas le dicen a Josías, está en la Biblia, que Dios le ha dicho que vaya y que pelee con el faraón, que Dios lo va a ayudar. Los levitas le dicen al rey Josías que vaya y que luche contra el faraón, que Dios lo va a ayudar. Los levitas le dijeron a Josías, y dijo, y eso está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Lo que está en las escrituras es que el rey Necao de Egipto, ¿sí? El faraón, iba a hacer guerra contra Siria. Josías se le opuso. El faraón mandó un mensajero, le dijo, no tengo nada contra vos, no tengo nada contra tuya. Pero de todos modos Josías quiso pelear, eso es lo que dicen las escrituras, y Josías muere en esa batalla. Inmediatamente después de la muerte de Josías ponen a su hijo, Joacás, que hizo lo malo, reinó durante 3 meses, pero era muy mal rey, y el faraón lo metió preso a ese, ¿sí? Y puso en su lugar, el faraón Necao puso un rey, uno de los hijos de Josías, que era Eliakim, lo puso a reinar. Esa fue la única vez en que un rey pagaba tributo a Egipto, ¿sí? 100 talentos de plata y 1 de oro, creo que era el impuesto. Eso sí está en las escrituras. Y le cambió el nombre encima el faraón a Eliakim, le puso Joacim. Y bueno, y ya a partir de ahí, Joacim fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿sí?
Babilonia invade Israel. Ahí sucedieron 2 reyes más, que fue Joaquín, el hijo de Joacim, y después Sedequías, y ahí se terminó el reinado del sur, ¿sí? Eso fue toda la historia del reinado del sur. Y eso sí está en las escrituras. Imagínense el pobre rey Josías, con un ejército pequeño, de una nación insignificante, enfrentándose a Egipto. Era Estados Unidos de su tiempo. Y entonces dice la Biblia que cuando Josías se enfrenta al faraón Necao, Necao lo dice: yo no tengo problemas contigo, quítate del camino, yo voy contra Siria. Y Josías dijo: no, yo quiero pelear, y lo mataron. Y murió a los 39 años, a los 40 años. Muy joven. Y era muy buen rey. Él pudo haber vivido mucho más si tan solo no hubiera hecho eso, pero se creyó las cosas que supuestamente decían que él era. Y se murió. Y la Biblia tiene un punto en el libro de los Reyes donde se ve como que todo apunta a que Josías iba a ser el rey más grande. Si miran los libros de los Reyes, el libro de Reyes dice: y este hizo lo bueno, y esto lo malo, y todo. Y te dan historias relativamente cortas, pero de Josías se avientan un buen relato a detalle. Bueno, eso no es así, eso no es así. Si usted lee las escrituras, lee Segunda Crónica, del 29 al 32, te habla de Ezequías, ¿sí? 4 capítulos enteros, bastante largos, hablando de Ezequías, no de Josías. Entonces, esas cosas son comentarios para fundamentar o para justificar su hipótesis, pero no es así, ¿eh? No es así. En las escrituras te muestran que no es así. Y presentan a Josías como el mejor rey, y el libro de Reyes iba a concluir con Josías, pero Josías se murió. Y cuando se muere Josías, luego miras los 2 o 3 reyes después de él, que el hebreo del libro de Reyes después de Josías es un hebreo muy posterior del tiempo del exilio, donde te dicen: bueno, pues ya hubo otro rey y se murió, y pues no hizo lo bueno igual que Josías. Y pues tampoco. O sea, como que ya el desánimo de la persona que escribe diciendo: Josías era la esperanza, y Josías se murió. Otra vez miren, hermanos. Una cosa es, por ejemplo, el libro de Daniel, que sabemos que fue escrito en Babilonia, y sabemos que parte del libro de Daniel fue escrito en arameo, donde ahí uno ve diferencias, ¿sí? Pero, hermanos, el libro de Reyes, ¿sí? Hasta el relato de Josías y el relato después de Josías fue escrito con el mismo hebreo, el mismo hebreo, y el hebreo de ese tiempo, el tiempo del exilio, ¿sí? Y estamos hablando del libro de Reyes, no estamos hablando de la Torá de Moisés. La Torá de Moisés, Deuteronomio, ya habíamos hablado de eso, del problema que había con las palabritas, que esto lo toman como que el libro fue escrito en el tiempo de Josías, cosas que ya les he mostrado y les he comentado de que no es así, ¿sí? Y acá está diciendo que el hebreo de la época de Josías y la época del exilio, que ¿cuánto tiempo pasó? ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó? El relato de Josías al tiempo del exilio. ¿Cuánto tiempo pasó para que el hebreo sea distinto? ¿Sí? Usted lea un poco ahí, va a ver que no hay tanto tiempo de distancia. Y les digo una cosa, el relato de Josías y el relato después del libro de Josías, de lo que habla de Joacín, de Sedequías, es el mismo hebreo. Es el mismo hebreo. ¿Sí? Así que, bueno, escuchemos un poquito más y ya vamos terminando. En el tiempo de Josías se oficializó el culto a Yahvé en Israel. Es en ese entonces de Josías donde a Yahvé o a Yahweh se le empiezan a dar los atributos de todos los demás dioses que los israelitas tenían. Bueno, es que para creer lo que dice Eliud, vos tenés que descartar todo lo que dice la Biblia. Si querés prestar atención y darle un toque de credibilidad a lo que dice Eliud, tenés que descartar totalmente lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras te cuentan otra narración, ¿sí? Te cuenta algo de origen con respecto al eterno, ¿sí? Pero Eliud te dice que todo eso que te cuenta la Biblia es todo un invento, ¿sí? ¿Un invento de quién? De los levitas que no eran hebreos, que hicieron una religión egipcia, ¿sí?
hicieron un culto monoteísta, y que ellos en el tiempo de Josías inventaron todas las historias. Inventaron la historia de Abraham, inventaron la historia de Moisés, ¿sí? Y ahora va a decir también que ahí es cuando se inventó la historia de Elías. En el tiempo de Josías se crea la historia de Elías, peleando contra los profetas de Baal, diciendo Baal no tiene poder sobre el clima, Yahweh sí. Aunque técnicamente a los ojos de los israelitas Baal era el dios del clima. Pero el propósito de la historia es decirte, no, Baal ya no tiene poder, ahora Yahweh es el bueno. Cuando ellos conocían a Baal como el dios de la lluvia y a Yahweh el dios de la guerra. Pero ahora resulta, el pueblo tenía que creer que Yahweh era el dios de la guerra y de la lluvia también, porque Baal ya lo había derrotado. Yo sé que cuando usted escucha a alguien hablar de esta forma, de esta manera, lo primero que se le cruza por la mente es cuánto desconocimiento, cuánta oscuridad, qué pasó acá, qué pasó de golpe ahora, se pasó para el otro bando, ¿sí? Y usted tiene que entender esto, el propósito de este video edificio en deconstrucción es destruir la Biblia, ¿sí? Destruir, desacreditar la autoridad de las Escrituras, la inspiración divina, ¿sí? Desacreditar la autoría de Moisés, desacreditar el poderío, el señorío, el nombre del Todopoderoso, ¿sí? Porque a eso está apuntando, el único en el cual hay salvación. Bueno, este dice que ahí se empezó a inventar o a evolucionar la historia de Yahweh también, ¿sí? Y todo está apuntando para desacreditar o desprestigiar la figura de Mashiach, ¿sí? Por eso es que usted escucha todas estas barbaridades, incongruencias, ¿sí? Antiescritural, totalmente. ¿Es antiescritura? ¿Sí? No es que estoy haciendo una acusación falsa, es antiescritura, anti-Mashiach, porque si Yahshua dice y cita los textos y que en él se están cumpliendo, el te dice que no, que se está cumpliendo en Josías, ¿sí? Que las profecías no son profecías, son propagandas, ¿sí? Cosas así, esas afirmaciones. Y ahora que la historia de Elías es inventada y que Yahweh es también algo así como que evoluciona la historia, el culto se oficializa ahí y que recién a partir de ahí, después en la época de Josías, es que surge toda la Biblia como la tenemos hoy, ¿sí? Así dice, eso es lo que afirma Eliud. Y eso es lo que afirman todos los ateos. Eso es lo que afirman los ateos. Entonces, es lógico escuchar eso de parte de un ateo. Es incómodo escuchar eso de parte de uno que dice ser creyente, ¿sí? Entonces, las escrituras no son para creer a mi manera o a tu manera. No es algo así a libre interpretación. No es así. Dice el apóstol Pedro que las escrituras no son de interpretación privada. Eso es lo que enseñó. Bueno, ¿estos qué hacen? Estos sacan sus hipótesis. Esas interpretaciones privadas que son hipótesis. No que la Biblia misma te responda los cuestionamientos, sino que uno se hace cuestionamiento y busca ver cómo puedo resolver eso, pero desde otra fuente, que no sea la Biblia. ¿Por qué? Porque descree totalmente de las Escrituras. Por eso es que usted escucha hablar de esa forma. Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.